Si nosotros no entendemos, mis hermanos, que es únicamente por gracia, no entendemos nada. Si nosotros no entendemos que le amamos porque a Él le plació ponernos de ese amor, no vamos a hacer nada en este tiempo, ni en esta vida, ni en la venidera. Mis hermanos, el día de hoy es un estudio de suma importancia. Por eso es que se llama la importancia de la sola gracia. Hemos estado viendo la gracia común, hemos estado viendo la gracia libre, hemos estado viendo la ley y la gracia, o la ley contra la gracia, pero hay algo muy importante, mis hermanos. Hay muchos que nada más conocemos como gracia, y muchas veces decimos, es que es buena la gracia de Dios, pero hay algo más importante, que es la sola gracia. ¿Sí? Espero y entendamos, mis hermanos, por qué no dice la importancia de la gracia, sino dice la importancia de la sola gracia. Y esto viene de tiempos antiguos, mucho antes de que los reformadores lo redescubrieran o les fuera revelado. Los reformadores lo encerraron en 5 solas, mas sin embargo Dios desde el principio Él dejó dicho esas 5 solas, pero muchos no les había sido revelado. Entonces los reformadores, en el transcurso de escudriñar las Escrituras, en el transcurso de estar estudiando las Escrituras, se levantan hombres y dicen, pues esto lo podemos resumir en 5 solas. Y esas 5 solas son sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Amén. ¿Sí? Esas son las 5 solas que ellos les llaman. Pero como estamos con el estudio de la gracia de Dios, me voy a enfocar únicamente en la sola gracia. Es importante que entendamos por qué solo la gracia, por qué es tan importante solo la gracia, y por qué nosotros, que nos llamamos iglesia de sana doctrina, o iglesia que defiende la sana doctrina, iglesia que predica la sana doctrina, ¿por qué es tan importante para nosotros la sola gracia? Tenemos que aprenderlo bien, entenderlo bien, poderlo explicar bien y defenderlo bien. Porque si nosotros no lo defendemos correctamente, podemos llegar a confundirnos. Así que, mis hermanos, mientras vamos a iniciar con este estudio, ustedes vayan buscando en su libro, el libro de Efesios, en su Biblia, perdón, el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Muchos de ustedes quizá ya digan, bueno, es que yo ya lo entendí muy bien, pastor, ya entendí que es solo la gracia. Pero sí es importante también que veamos cómo la gente se ha ido confundiendo, o han ido añadiendo o quitando, o simplemente rechazando la sola gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, mis hermanos. ¿Y por qué es tan importante? Porque así como la gente debate entre que es mejor la ley, que es mejor la gracia, que la gracia tiene que ser combinada con la ley para podernos salvar, etcétera, también lo mismo con la sola gracia. Ha habido muchos problemas con esto, incluso hay gente que nos rechaza sin conocer el significado de la sola gracia. ¿Y cómo no? ¿Por qué nos rechazan? Porque dicen, no, es que entonces qué fácil, eres salvo, siempre salvo, y ya vas a poder hacer lo que... ¿Sí? Otros dicen, no, está bien que solo la gracia, pero también tengo que hacer obras para agradarle a Dios, y tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, porque la puedo perder. Otros más dicen, bueno, la salvación no se pierde porque la salvación está ahí. El que se pierde es el que la rechaza. Y podríamos decir que sí, pero ellos lo dan a entender es que tengo la salvación, me voy al mundo y no se perdió la salvación, porque la salvación está ahí, pero el que se perdió soy yo. Es una confusión total, eso es erróneo. Si yo tengo salvación, si yo soy salvo siempre salvo, pero tengo que entender bien por qué es tan importante este estudio, y por eso se llama así, la importancia de la sola
gracia. Bien, dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no dice por su amor, sino dice por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, no nos hará, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos en los lugares celestiales, hermano. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, nuevamente vuelve a hablar de la riqueza, las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros, y no podía pasar por alto, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se llene de soberbia. Esto no es de nosotros, esto no es de vosotros. ¿Y por qué es importante este versículo, estos versículos que escribe Pablo en la carta a los Efesios? Porque de esta manera, mis hermanos, Pablo está tratando de hacer entender que no podían seguir los judíos querer defender las leyes o la ley para que pudieran añadirla a la salvación. La salvación era única y exclusiva de Dios no tenía nada que ver el ser humano. Así que la sola gracia es muy importante porque es una característica, fíjense bien, o sea, es una marca distintiva o un punto clave que separa el verdadero evangelio bíblico de los falsos evangelios que no pueden. Esta es nuestro tatuaje, nuestra característica, esta es nuestra enseñanza base para todo lo demás. Si yo no creo en la sola gracia, se viene abajo toda la enseñanza. Porque entonces ya no voy a creer en que Dios es omnipotente, en que Cristo fue el sacrificio perfecto, en que las escrituras son totalmente completas, que no necesito agregarle ni quitarle nada a las escrituras. O sea, todo está en la base de la sola gracia. Si yo no tengo bien cimentada esa base de la sola gracia, se va a derrumbar el evangelio bíblico y va a venir un evangelio falso o un evangelio que no es de parte de Dios. Así que la doctrina de la salvación solo por gracia, como les decía yo, está dentro de los temas claves de la verdadera doctrina o de la sana doctrina. Y que muchas denominaciones tristemente lo están encerrando en calvinismo. Si nosotros decimos 5 solas, dicen, eres calvinista. Si nosotros hablamos sola gracia, es calvinista. Mucha gente ni siquiera sabe qué es el calvinismo, mas sin embargo ya no se encapsular. Y yo les diría a la gente, si me quieres encapsular, mejor dime cristiano o dime puritano. Y no porque sea yo muy bien vestido, sino puritano porque buscamos la pureza de las escrituras, ¿sí? La pureza de las escrituras y la sana doctrina. Entonces, definitivamente no somos calvinistas, mis hermanos. Que Calvino predicaba la sola gracia, eso es bueno, ¿sí? También es bueno. Que muchos predican la sola gracia, también es bueno. Pero no olvidemos que la sola gracia es la base para la sana doctrina. Porque puedo decir sola gracia, pero estoy creyendo en un Cristo nada más, o soy unitario. O estoy diciendo, sí, sola gracia. No, yo sí creo en sola gracia, pero tengo que agregarle esto, entonces ya no estoy creyendo en sola gracia. Si yo estoy diciendo, sí, yo creo en la sola gracia y yo puedo vivir como yo quiera, tampoco es la sola gracia. O sea, la sola gracia nos da ciertos requisitos para que nosotros aprendamos a defenderla y también a vivirla
y a reconocer si verdaderamente soy hijo de Dios. Así que no somos calvinistas, que quede bien claro, somos defensores de la palabra, sí, y somos hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. Así que si quisiéramos defender a Calvino, pues yo de verdad tendría que conocer toda la doctrina de Calvino y entonces yo me desviaría porque ya estaría yo guiándome por un hombre que comete errores como yo los cometo, en lugar de dejarme guiar por la Escritura y por Cristo únicamente. Así que no vamos a defender a Calvino, no vamos a defender la doctrina de Calvino, no vamos a defender a los calvinistas, sino vamos a hablar de la sola Escritura, de la sola gracia, de la solo la gloria a Dios, y etcétera, etcétera. Las 5 solas, pero primeramente, que es nuestro estudio, la gracia, la sola gracia. ¿Y por qué les digo que esta doctrina de la sola gracia ya viene desde antes? Es porque la misma Escritura nos respalda eso. Vamos a Salmos 62:5. Van a decir, pastor, pero Salmos es en el Antiguo Testamento y la sola gracia es en el Nuevo Testamento. Recuerden, mis hermanos, que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento está respaldado con el Antiguo. Si no está respaldado con el Antiguo, entonces estoy enseñando una nueva doctrina o una falsa doctrina. Así que tenemos que aprender a escudriñar el Antiguo Testamento para reforzar la enseñanza. Salmo 62:5 al 7. Y fíjense nada más lo que dice la palabra. Alma mía, o sea, estamos hablando, el escritor está hablándole a su alma, a sí mismo. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Ahí encontramos una palabra importante, solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. O sea, no necesito más, Él es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Si ustedes se dan cuenta, está hablando que solamente a través de la gracia otorgada por Dios, que solamente en Dios reposa nuestra confianza, solamente en Dios creemos que tenemos la salvación, solamente creemos que Dios y solo Cristo son la roca y nuestra salvación. Y después, en el Nuevo Testamento, Juan lo afirma, o más bien nuestro Señor Jesucristo también lo afirma en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Algo que leemos en el Antiguo, lo llevamos al Nuevo Testamento, algo que dijo el escritor de los Salmos, Jesucristo nuestro Señor, lo refuerza. Juan 10, 27 al 29. Dice así la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si ustedes dirán, bueno, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Eso significa la sola gracia. Únicamente a través de la gracia podemos estar seguros de esa salvación y vida. Únicamente. Y ya lo dijo el escritor de Salmos, un hombre del Antiguo Testamento. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un hombre que también le fue revelado, el escritor de Hebreos, también lo dice en el libro de Hebreos capítulo 7. Es importante, mis hermanos, de verdad, que veamos todo esto. Capítulo 7 de Hebreos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. Mas o sea, nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre. Acuérdense que dijimos que cuando dice permanece para siempre, quiere decir que su sacerdocio es eterno. Amén. Anteriormente el sacerdocio levítico se iba de generación en generación.
este sacerdocio es eterno. Dice, mas nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio que no se mueve, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Eso es la importancia de la sola gracia, que sabemos que nuestra salvación es perpetua, porque el sacerdocio es perpetuo, porque no tiene que ser transferido a nadie y que él es nuestro único mediador y nuestro intercesor. Amén. Y después Pablo, que también Dios le revela, nuestro Señor Jesucristo se lo revela a él exclusivamente, sin necesidad de que estuviera con los demás apóstoles, y Pablo lo vuelve a reafirmar también en Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39, mis hermanos. De verdad, todo esto, si a ti no te hace estar confiado de tu salvación, es que no te ha amanecido, mi hermano. Porque de verdad nosotros tenemos que caminar con esa confianza de que el Señor nos ha rescatado. Dice Pablo de esta manera, por lo cual estoy seguro, no dice creo, dice estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos va a poder separar. Esa es la importancia de la sola gracia. Si yo digo, bueno, es que tengo la gracia, pero necesito mis obras, entonces aquí esta palabra no se cumpliría. Porque dice que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero viene el problema. Los adversarios de la salvación solo por gracia empiezan a argumentar o empiezan a decir que de esta manera, si alguien empieza a predicar de esta manera a la gente en común sin enseñarles la total depravación del hombre, ellos empiezan a decir esto. Los nuevos creyentes van a hacer lo que les... Los nuevos creyentes van a entonces a vivir como ellos quieren, porque ya son solo por gracia salvos. Porque ya son salvos y entonces van a poder vivir como ellos quieran. Lo cual es totalmente erróneo. Totalmente erróneo, mis hermanos. ¿Somos salvos solo por gracia? ¿Únicamente por gracia? Sí. ¿Podemos vivir como queramos? No, porque nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Así que Dios dice que su pueblo debe ser santo como Él es santo y que no podemos servir a la carne y al espíritu al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que enseñar que solo por gracia somos salvos? Porque es bíblico, porque es verdadero. Porque no podemos engañar a la gente, ni debemos engañar a la gente, ni enseñarles otro evangelio, porque estaríamos en contra de Dios. Pero tenemos que enseñarles también que aquel que ha nacido de nuevo ya no puede ni debe vivir bajo la carne. Y no debe vivir bajo la carne, ¿por qué? Porque ya no puede. Porque si yo quisiera vivir bajo la carne, hay algo que me impide vivir bajo la carne. Y eso se llama mi nueva naturaleza. Así que los que quieren vivir bajo la carne y decir que son salvos solo por gracia, hay algo mal en ellos. Porque la carne y el espíritu se rechazan entre sí. La carne y el espíritu son enemigos totales. Y lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
La carne y el espíritu son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar, mis hermanos. No podemos estar diciendo, es que soy un cristiano carnal. No, o eres cristiano o eres carnal. El cristiano es espiritual. Así que no puede haber un cristiano carnal. Porque mucha gente dice, es que pues estoy débil. O es que me estoy enfriando. No, te estás enfriando, estás frío desde el principio. ¿Por qué? Porque nunca te convertiste. Está como la roca tu corazón. Está frío, frío. Entonces no hay cristianos que se están enfriando. No hay cristianos carnales. Y ya sé, van a decir, oiga pastor, pero en la Biblia dice que Pablo les habló como carnales. ¿Les habló cómo? Carnales. No les dijo son carnales. Dijo, bueno, no me están entendiendo palabras espirituales, les voy a hablar como carnales. Pero no les dijo, bueno hermanos, es que son cristianos carnales. No. Los cristianos carnales no existen, mis hermanos. Dice en Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si escuchaste bien, habla de una ley y habla de la ley de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los que obedecemos la ley de Dios? Los que vivimos bajo la sola gracia. ¿Por qué obedecemos la ley de Dios? Los que vivimos bajo la gracia o la sola gracia, porque hemos sido cambiados de naturaleza. Si se dieron cuenta, mis hermanos, todos los estudios se van entrelazando. Todos los estudios se van uniendo para que nosotros podamos entender por qué ahora para nosotros la palabra de Dios o la ley de Dios es un deleite. Debe de ser un deleite. O sea, tú debes de disfrutar la palabra de Dios. Debes de gozarte en la palabra de Dios. Debe de ser tu platillo preferido. ¿Sí? Oye, que va a haber fútbol, pero va a haber un estudio de la Biblia. Voy a ir al estudio de la Biblia. Oye, que va a ser fulano de tal contra sultano de tal y no, es una lucha de las mejores. Lo siento mucho, yo tengo que ir a orar porque mis hermanos están anhelando orar. O sea, dejamos todo y cuando es todo, es todo. Así que mis hermanos, no podemos aceptar que nos digan que porque somos salvos, siempre salvos, ahora vivimos bajo la carne. Aquel que se dice cristiano y que está viviendo según la carne y que no hay una transformación en su vida, no es cristiano. Le gusta aparentar a ser cristiano, pero el cristiano tiene que ser transformado. Así que la importancia de la doctrina de la salvación solo por gracia, porque es una doctrina, acuérdense que una doctrina es la que nos enseña o nos da los parámetros para ver cómo debemos de vivir, ¿sí? Entonces, la doctrina de la salvación solo por gracia es para que sean comparados los verdaderos cristianos de los falsos. Es importante eso. De esta manera viene la división. Por eso no nos quieren a muchos de nosotros. Porque dicen, uy, ahora resulta que ya eres muy religioso. No, no soy muy religioso. Es que yo soy salvo solo por gracia. Y yo cambio no porque tengo que cambiar, sino porque mi nueva naturaleza me hace cambiar. Entonces, es para que sean comparados los verdaderos cristianos de los falsos. El falso que proclama salvación por gracia no vive de acuerdo a lo que la palabra nos pide, ¿sí? O sea, el que vive bajo la doctrina de solo por gracia va a ser transformado, por medio de la palabra. Recuerden que la palabra es nuestro lavamiento. Vamos a ir siendo transformados cada vez que la misma palabra nos habla. Vamos a ser cambiados, vamos a ser redarguidos. Y el que proclama que vive solo por gracia, pero no lo está viviendo, él únicamente está aparentando un cristianismo y el Señor les llama, ¿qué? Actores. No, ¿verdad? Les llama hipócritas. O sea, el que no vive conforme a solo por gracia,
no está viviendo el verdadero cristianismo y únicamente es un hipócrita. Tiene que haber una transformación en su manera de hablar, en su manera de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya lo he dicho muchísimas veces. Entonces las que usan falda, pastor, ellas sí están viviendo solo por gracia. No, tengamos cuidado. Algunos están cambiando su vestuario, cambiando su vocabulario únicamente para aparentar piedad. El que es transformado de adentro hacia afuera. El que no es transformado de afuera y por dentro nada. Por dentro nada. Sigue siendo ¿qué dice la palabra de Dios? Una tumba blanqueada o un muerto lleno de huesos secos dentro de él. Aparenta piedad, aparenta ser santo, pero no es santo. Miren, hermanos, de verdad, tú nada más necesitas estar 1 hora con una persona y te das cuenta si verdaderamente es hijo o no de Dios. Empiezas a hablar con él, ahorita nos vemos, luego te hablo, porque tengo otras cosas que hacer. Y estás hablando bien apasionado de la palabra y permíteme, luego nos vemos, y te empieza a dar la vuelta. Y ya trata de que no sigan platicando. El apasionado de la palabra empieza, a ver, vamos a leer y vamos a ver esto. ¿Y por qué? Se nota que ama, se nota que es un platillo suculento para él. Pero no, otros prefieren, sí, mañana platicamos, es que ya tengo sueño, es que ya tengo esto, ocupaciones, es que se pierden, se van. De verdad, mis hermanos, la doctrina, mis hermanos, de la salvación solo por gracia es igual a santidad. Doctrina por gracia igual a santidad. Si no hay santidad, no hay doctrina solo por gracia. Si no hay santidad, entonces lo único que estás viviendo es apariencia. O sea que es igual a santidad. Sin salvación por gracia, no hay santidad. Y sin santidad, no hay reino celestial. Por eso es que el escritor de Hebreos dijo, y la santidad, seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces voy a ser más santo el día de hoy. No vas a aguantar, mi hermano, porque necesitas la salvación. Es muy importante, de verdad, mis hermanos, la doctrina. Esta doctrina es tan importante hoy como lo fue en el principio. Como les decía yo hace rato, no es una nueva doctrina. A lo mejor digan ustedes, es que yo no había escuchado esa doctrina de la salvación solo por gracia. Mis hermanos, eso ya no es culpa mía. Eso es culpa de los líderes que te están guiando o de la gente que te estuvo enseñando, porque la doctrina de la solo por gracia es esencial en una iglesia de sana doctrina. Si no enseñan eso en tu iglesia, quiere decir que estás en la iglesia errónea, porque es parte de la doctrina de solo por gracia. No es algo que inventaron o enseñaron los reformadores, mis hermanos. Ni Calvino, ni nadie más fue el que lo inventó. Aunque a ellos les fue revelado, esta revelación ya era antigua. ¿Y cómo podemos ver? Ya vimos algunos versículos, pero si nosotros nos vamos a más atrás, encontramos que en Génesis Dios escogió a Noé porque dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces era bueno Noé. No, Dios lo escogió y le dio gracia para que él pudiera obedecerle. Y Noé caminó en santidad. Enoc caminó con el Señor y obedeció al Señor. Y así muchos, mis hermanos, tenemos que estar viviendo lo que decimos en lo que creemos. Si tú no vives lo que dices que crees, tú no estás siendo verdaderamente, o tú no eres verdaderamente salvo. Dice Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alto ahí. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. No, pastor, ya no ando en tinieblas.
date una revisadita a solas, en tu habitación, en tu internet, en tus pensamientos, en tu celular. Aleluya. Visítate a ti mismo y ve si verdaderamente no estás en tinieblas. Ve si verdaderamente está tu corazón dispuesto a rechazar las tinieblas o a deleitarte en las tinieblas. Date una revisada. Es personal. Pero de verdad, mis hermanos, cuando de verdad estamos en luz, hay un redarguir. Y dices, no, es que esto no lo puedo seguir viendo. Esto no lo debo de seguir viendo. Esto me hace que me sienta yo mal con mi comunión con Dios. Y por eso es que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, nosotros tenemos que ser honestos, mis hermanos, si verdaderamente queremos defender algo de lo que decimos que predicamos y que vivimos. Así que, si ustedes se dan cuenta, no era nada más hablar de la gracia, sino hablar de solo la gracia o solo por gracia. ¿Y qué significa solo la gracia o la doctrina de la gracia solo? Significa únicamente por gracia. Y cuando se dice únicamente por gracia es que no hay otra cosa más que añadirle. Amén. No más. ¿Sí? Solo, únicamente por gracia. Las doctrinas, mis hermanos, esenciales cristianas resumen con exactitud la enseñanza bíblica sobre estos temas cruciales. La misma Biblia nos va encerrando en que es únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente la Escritura, únicamente Cristo, únicamente la gloria sea a Dios y únicamente, lo que estamos estudiando ahorita, la gracia. Si nosotros nos ponemos a analizar las Escrituras, nos damos cuenta que es eso. ¿Sí? Todo es únicamente. No le podemos agregar más a la palabra, mis hermanos. Únicamente la Escritura. Es que traigo revelación y soñé unos sueños que Dios me reveló algo nuevo. Únicamente la Escritura. No hay más. Si tú le quieres añadir, entonces ya estás en un falso evangelio. Es que Moroni se me apareció, es que Elena G. de White tiene nuevas revelaciones, no, es que los jóvenes fueron al infierno y fueron al infierno y al cielo. Falso todo. Las Escrituras de Génesis, Apocalipsis. Es que hay nuevos libros apócrifos y los nuevos libros que son los deuterocanónicos. Hablo despacito porque si no me trabo. Deuterocanónicos. No, mis hermanos. Los deuterocanónicos fueron después del primer canon. Así que ya no pertenecen al primer canon o a los 66 libros. Solo Escritura. Únicamente la Escritura. Únicamente la fe. Pero también necesito obras. Obras de fe, pero no obras para salvación. Yo necesito únicamente la fe. La fe en Cristo Jesús para poder reconocer que soy salvo. Yo no necesito hacer ninguna buena obra. Únicamente Cristo. No hay más intermediarios. Ni Juditas, ni María, ni nadie, ni el pastor. Es que pastor, usted tiene mayor unción, usted tiene doble unción. No existe la doble unción, mis hermanos. Ahora sí, ya nada más hay una sola unción, que es el Espíritu Santo de Dios. Nada más. No hay doble unción, ni triple unción, ni cuádruple unción, ni fulano de tal. Como ora más, tiene más unción. Como lee más la Biblia, tiene más unción. No, mis hermanos. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo de Dios. Que no son más flojos que otros es otra cosa. Únicamente Cristo. Únicamente Cristo. Cristo es el único intermediario. Únicamente la gloria sea a Dios. No hay otro Dios fuera de Dios.
No hay otro Dios al que debamos rendirle culto. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Aquel que quiere servir a las riquezas y haga Dios, está idolatrando, porque las riquezas son idolatría. Aquel que está amando más a sus hijos que a Dios es idolatría, porque es únicamente la gloria a Dios. A Dios. Ni tu trabajo, ni el dinero, ni tus gustos personales, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu familia, nada. Únicamente la gloria a Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Y lo que estamos estudiando, únicamente la gracia. Solo por medio de la gracia somos salvos. ¿Qué tuviste que ver tú para ser salvo? Nada. ¿Qué tuviste que hacer? Nada. Ah, pero es que yo lo que hice fue pecar. Aunque no hubieras pecado, de todos modos ibas a ser salvo solo por gracia. Que es una hipérbole, mis hermanos, porque todos somos pecadores. Pero vamos a suponer que alguien diga, es que es bueno como el pan. Sí, hace daño el pan. Es bueno, nunca ha hecho daño. Ha sido buenísima esa persona. Él sí merece estar con el Señor. No. Si no es solo por gracia, es no. No importa lo bueno, lo malo, nada, mis hermanos, para ser salvo. Solamente por gracia. Amén. O sea que, solo porque a Dios le plació escogerte. Que los que más pecamos somos los que más le amamos, definitivamente. Pero eso no quiere decir que entre más peque yo, más voy a amar al Señor. Porque probablemente tú seas de los más pecadores y Dios no te acepte, no te reciba solo por gracia y vas a ser rechazado. Y entonces, ¿cómo le hago? Deja que Dios te escoja. Amén. Tú únicamente no endurezcas tu corazón. Así que cada una de estas olas son de suma importancia y todas están vinculadas entre sí. Y desviarse de una sola de ellas a un error pequeñísimo, nos desviaríamos totalmente de la doctrina verdadera. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Acuérdense que están los liberales, los que dicen, no, yo sí creo en que únicamente la gracia y que por gracia soy salvo, pero Dios me da ciertas libertades. Puedo dejarme el pelo crecer, puedo tatuarme, puedo vestir como yo quiera, puedo hablar como yo quiera. Cuidado con los liberales, mis hermanos. Ellos le están agregando a la verdad. Así como unos le quitan, otros le agregan. Entonces ellos dicen, es que yo ya soy salvo y Dios me llamó a libertad. ¿Yo por qué voy a estar todo triste? No, Dios no te dice que estés triste. Dios dice que disfrutes y que te goces de lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, si tu disfrute es vestir como antes vestías, entonces no eres salvo. Si tu disfrute es hablar como antes hablabas, entonces no eres salvo. Somos nuevas criaturas, mis hermanos. Estamos aprendiendo esta nueva manera de vivir. Y cuando Dios nos disciplina es porque nos está enseñando cómo debemos de vivir ahora en esta nueva vida. ¿Estamos en qué? En novedad de vida. Así que no podemos desviarnos ni tantitito, mis hermanos. Ni tantito de las 5 solas. Pero en especial ahorita de la sola gracia. Porque caeríamos en una doctrina, en un error de la verdadera doctrina. Y el resultado sería siempre lo mismo. Si yo me desvío tantitito, una tilde, poca levadura, si le agrego o le quito tantitito, caemos en el error de siempre. Estamos enseñando un falso evangelio que no tiene el poder para salvar. Por eso es que mucha gente dice, es que allá es sana doctrina, allá es sana doctrina, allá es sana doctrina, allá es sana doctrina, allá es sana doctrina. Y les decimos, bueno, por sus frutos los reconoceremos. Vamos a ver si verdaderamente es sana doctrina. ¿Cómo?
¿Vas a necesitar vivir ahí? No, con que yo vea a sus congregantes, con que yo vea al pastor, con que yo vea lo que está enseñando la iglesia, ya con eso se sabe si están en un pequeño error. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es clara. Nuestro Señor Jesucristo dijo poca levadura, no dijo mucha levadura. No dijo, la levadura puedes aventarla tantito. Yo creo que muchas veces les he dicho, para que una leche pura sea contaminada o sea adulterada, no nada más necesita una gota de agua. Una gota de agua. Es lo mismo la doctrina. Con una pizquita de falsedad ya se echó a perder toda la doctrina verdadera. Así que la Biblia nos lleva a reconocer que la doctrina de la sola gracia en su totalidad es la única que tiene que ver con nuestra salvación. Tenemos que entender que es un regalo inmerecido de parte de Dios y que nosotros nada tenemos que ver en absoluto. Así es. Nada. Amén. Nada absolutamente. Dios te escogió porque a Él le plació. Bendito sea su nombre. Es que Señor, mira, viste, ¿verdad? Que yo era bien bueno. Sí, para nada. No, el Señor te escogió únicamente por pura gracia. Por eso es que en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y ni siquiera es tuya esa fe. Y esto no de vosotros, pues la fe es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta grande. Es por medio de la fe que Dios te ha dado. Gracias, Señor. Y es por medio de la gracia que Dios te ha dado. Amén. Nada tenías que ver, nada. De verdad, mis hermanos, muchas veces decimos, es que yo lo único que le pude ofrecer fue mi pecado. No, ni siquiera tu pecado. Es que yo lo que le ofrecí fueron manos llenas de agradecimiento, ni tu agradecimiento, mi hermano. Qué bueno que le agradeces al Señor que eres salvo, pero eso no tuvo que ver nada con tu salvación. Ahora ya eres salvo y ya agradeces al Señor. Ahora ya eres salvo y haces sacrificio de alabanza. Ahora ya eres salvo y haces buenas obras. Pero antes, nada, nada. Por más que le gritaras, Señor, escúchame. Dice el Señor, es que yo no te escogí a ti. Santo. Uy, qué fuerte, mis hermanos, pero así es. Una de las razones, mis hermanos, por la cual muchos rechazan esta importante y esencial doctrina es primeramente por la soberbia del hombre. El hombre no quiere verse como que tú no eres nada. El hombre quiere sentirse como que yo le ayudé a Dios a cargar la cruz, a Cristo, perdón. Yo soy ese Simón de Cirene que le ayudé a Cristo. Yo soy ese que, no, pues si le coqueteé a Cristo para que me salvara. No, yo era bien religioso y por eso Dios me escogió. No, es que Dios vio algo bueno en mí. Es la soberbia del hombre la que nos hace rechazar la sola gracia. Es importante que entendamos que no tuvimos nada que ver nosotros. Por eso es que ellos no quieren aceptar que la Biblia enseña claramente que la condición de la naturaleza humana es una total depravación del hombre. Así es. Muchos están en contra de esa doctrina, mis hermanos. Es una doctrina, la total depravación del hombre. Sí. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Así es. Que todos los designios del hombre van de continuo al mal. O sea, el hombre somos depravados. No hay nada bueno. Somos lo peor, no hay nada bueno en nosotros, mis hermanos. No hay quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Se han corrompido, todos se desviaron a una. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el hombre dice, no, ¿cómo? Espérame. Pues sí, todos esos del montón, pero yo no. Yo soy San Anselmo, como dice un pastor. De verdad, mis hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías.
¿quién conocerá el corazón? Solo Dios. Así es, amén. Pero el hombre, en lugar de reconocer su total impotencia y desesperanza, se llena de soberbia y quieren creer que pueden contribuir con su salvación. Y ahí los ves haciendo buenas obras, haciendo cosas para que Dios se los tome en cuenta. Y dice, cada vez que tú haces eso, para mí tus obras son como trapo de inmundicia. Así es. De verdad Dios nos va desarmando, mis hermanos. Y el verdadero Hijo de Dios es diferente al otro. El otro dice, bueno, entonces, ¿qué hago para agradarle a Dios? Así lo dice el del mundo. Y dice, entonces ya de nada sirve que ayune, de nada sirve que ore, de nada sirve que lea yo la Biblia, de nada sirve, y se empiezan a desanimar. Porque dicen, bueno, entonces, ahora es que con nada te agrado, Señor. Y dice el Señor, es que no quiero, porque yo ni te conozco, ni te amo. Pero los hijos de Dios, que hemos entendido que somos salvos solo por gracia, no estamos tratando de ganarnos, sino lo hacemos por deleite, por agrado. O sea, yo cuando era niño, yo no estaba preocupándome de portarme bien para ser el verdadero hijo de mi papá. Yo era el verdadero hijo de mi papá. ¿Pero por qué me portaba bien? Porque así me iba. Entonces yo sé que Dios al que ama, castiga. Dios al que toma por hijo. Pero de verdad, yo lo que hago es porque Dios ha puesto de su amor en mí. Yo no lo amaba al Señor. ¿O tú lo amabas? ¿O tú lo querías? ¿Tú lo anhelabas? ¿Tú lo buscabas? Todos éramos enemigos de Dios. Rechazábamos a Dios. Perdón por la palabra, pero odiábamos a Dios. Éramos contrarios de Dios. Nuestro padre era el diablo. Así es. Entonces no teníamos nada de amor hacia Dios. Creíamos en un Dios que nos habían platicado, que era bueno, bondadoso, etcétera, y que tenía barba larga y que estaba con una palomita y con otra persona, y veíamos las imágenes y todo, pero ese no era el Dios verdadero, porque cuando nos hablaban del Dios verdadero lo rechazamos, como muchos lo siguen rechazando, diciéndose cristianos. Así que el hombre, en lugar de reconocer su total impotencia y desesperanza, se llena de soberbia, quiere creer que puede contribuir con su salvación y por eso quiere hacer una nueva regla en la verdadera salvación, que la salvación es solo. La Biblia es clara, mis hermanos, en cuanto a que no podemos ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Si no es por la gracia de Dios, si no es solamente por la gracia de Dios, no podemos ganar. La verdadera o la verdad de la sola gracia o salvación únicamente por gracia es una gracia tan asombrosa que puede salvar a cualquiera por muy malo que sea. O sea, esa es la cosa hermosa, lo hermoso, no sé cómo le podría, lo inexplicable, mis hermanos, que la sola gracia puede transformar al más grande asesino que puede haber. Y ahí está Pablo. A la más adúltera que puede haber, y ahí está María de Magdala. Así, cualquier pecador tan grande, homosexual, lesbiana, asesino, violador, lo que tú quieras, si a Dios le place salvarlo por la sola, lo salva y lo transforma. Así que no podemos decir, no, mi esposo no tiene nada que ver que sea salvo. No, ¿cuándo? Si Dios quiere, lo va a salvar. No, mis hijos, no, mi esposa menos. Es la peor de todas las esposas. Si a Dios le place, te va a sorprender el Señor. Porque la sola gracia de Dios transforma a cualquiera. A cualquiera. No importa el lobo feroz que sea, lo convierte en cordero. Y se vuelve oveja del Señor. Es una gracia tan asombrosa que solo en la mente de un Dios santo, justo y amoroso se podría encontrar. En nadie más. Porque nosotros, como somos de imperfectos, no vamos a dar una. ¿Cuándo? Bueno, te perdono, pero. Te amo, pero. Te ayudo, pero. Bueno, te voy a dar dinero, pero ¿cuándo me pagas? Bueno, te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer.
Bueno, te voy a amar con la condición de que tú también me ames. Así somos los. Y de pronto Dios nos sorprende de una manera. ¿Cómo? Pero si yo no le di nada, si yo no le doy nada, si yo lo aborrecía, éramos enemigos acérrimos. No quiero. Y para nada te va a tocar la puerta, ¿eh? Nada de que, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y cenaré contigo. Esa es una falacia, mis hermanos, es una mentira. Decía un pastor, Dios entra como Rambo, te saca y ¡pum! Así es. Amén. Dios te arrebata del fuego. Amén. Dios te arrebata de las garras del enemigo. No, Él no es un caballero en cuestión de esto, mis hermanos. Él, por amor, te está salvando de la condenación. Porque si se la pasara tocando a tu puerta, mi hermano, perdón, si fueras inconverso, si no fueras mi hermano y estuviera tocando a la puerta y llama, nunca, de los nunca le abres. Así es. Nunca. ¿Cuántas veces te llamó el Señor? ¿Cuántas veces le abriste? Ni una. Así es. No le abriste. Pero cuando dijo el Señor, yo tumbo la puerta y te saco porque te saco. Sí, Señor, aquí estoy. Pepe el Toro es inocente. De verdad, el Señor nos arrebató de las garras del enemigo. Dios lo dispuso de una manera, mis hermanos, de verdad. Esto es lo más sorprendente, porque Dios nos sorprende día con día. Amén. Amén. Dios dispuso reconciliarnos con Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, tú no tienes nada que darme, tú no tienes nada que ofrecerme, tú estás vil, menospreciado, perverso, eres lo peor, eres mi enemigo, eres esto, y así, chiquito. Dice, soy justo, que tengo amor, que soy bondadoso, que extiendo mis misericordias y que voy a entrar a ti. Para que tú seas. El Señor entrega a su Hijo Jesucristo para darnos una salvación que no por gracia, solo porque a Él le plació darnos ese regalo de la salvación y la vida eterna, entrega a su Hijo, lo pone en propiciación de nosotros, descarga toda la ira que era para nosotros sobre de su Hijo y nos dice, glorioso intercambio. Señor, aquí está mi hijo, te entrego, voy a entregar a mi hijo para que tú seas salvo. Pues no quiero ni a tu hijo, porque así somos. Mira, aquí está mi Espíritu Santo, aquí está mi hijo, aquí estoy yo, mira que estoy a la puerta y toco. No es cierto, mis hermanos, porque seguimos diciendo, no quiero a tu hijo, no quiero a tu Espíritu Santo, no te quiero a ti, yo quiero al mundo, me agrada el mundo, deseo el mundo. Dice el Señor, bueno, pues mira, te agarra de los cabellos, dice, aquí te vas a parar, aquí te vas a poner. Y el Señor te humilla. El Señor te da solo por su gracia. De tal manera, amó. Así que, ay, Dios ama a todos. No es cierto. Así como ellos lo aborrecen, Él también va a decir al fuego eterno, obradores, va a descargar toda su ira. Así como la descargó en su Hijo, va a descargar toda su ira sobre todos aquellos que no quieren nada con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo. De verdad, mis hermanos, solo en la mente de un Dios santo, justo y amoroso se podría encontrar esa gracia. Porque ningún ser humano, por más que se diga bueno, lo puede llevar. De verdad, mis hermanos, el que el mismo Dios se haya provisto del sacrificio, habla de su gran amor y de su... ¿Cómo es posible que muchos de nosotros no hemos entendido? ¿Con qué cara le dices a Dios, Señor, pues ya dame, ¿no? Pues ya es justo. ¿Con qué cara le pides a Dios si ya te dio a su Hijo? ¿Qué más quieres? Dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando seremos salvos. De verdad, mis hermanos, ese intercambio de su Hijo por nosotros, si lo vemos humanamente, es injusto. Humanamente es injusto. Un justo murió por los injustos. Alguien que no la debía murió por lo que yo debía. ¿Verdad, mis hermanos? Yo cada día, de verdad,
No puedo decir se los juro porque, bueno, sí se los juro y se los prometo, porque si es verdad, lo he sentido. Cada día me estoy quedando más mudo al orar. Me estoy quedando mudo, mis hermanos, porque ya, Señor, te pido, ¿pero qué te pido? Lo único que puedes decirle es gracias, 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 porque ya el pliego petitorio ya no funciona. Después de todo lo que Dios te da, ¿verdad? Dios te va revelando que lo único que gracias. Gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por la escasez, gracias por la abundancia, gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por todo, Señor, porque cómo no agradecerte que hayas puesto a tu Hijo para darme salvación y vida. De verdad, mis hermanos, esta doctrina de la gracia, de la sola gracia, es importante porque comunica correctamente el hecho de que Dios nos salva por su misericordia y por su bondad y no por nada que nos haga deseables para Dios o dignos para ser salvos.